Sobre Pablo Iglesias, ¿qué tienes que opinar del ataque mediático y con mentiras que le está haciendo la extrema derecha española? Bienvenido al mundo real. Es como los ataques mediáticos y con mentiras que tú le has hecho al Partido Socialista Obrero Español, y los ataques mediáticos y con mentiras que le has hecho a una serie de empresarios, y los ataques mediáticos y con mentiras que les has hecho a tus adversarios dentro de tu propio partido o que salieron disparados del propio partido, como el caso de Rejón. Cuando se quejan de las agresiones que sufre Pablo Iglesias, se les olvida quejarse de las agresiones que sufren de su lado otros. Cuando yo, como militante del Partido Socialista Obrero Español, nunca he atacado la sede de un partido, porque me parecería el colmo de la antidemocracia, y yo tengo que ver a los nenes de Podemos, y digo nenes mentales, porque hay gente de 50 y 60 años, ir a pintarrajear la Casa del Pueblo del Partido Socialista Obrero Español aquí en Gijón, de echarle carbón en el suelo a la entrada, de tratarnos de acorralar dentro de nuestra propia sede, como lo intentaron hacer un día, defendiendo a un tipo que fue a la cárcel por patear a un concejal, a darle una golpiza a un concejal socialista. Y luego se quejan cuando la derecha ataca sus sedes. Pues sí, la derecha ataca sus sedes, no te gusta, a mí tampoco me gusta, pero tú atacas las sedes del Partido Socialista. ¿A ti no te gusta que le hagan scratches a Pablo Iglesias? Por supuesto que no. No me gusta que involucren a su familia. Sus hijos no tienen ninguna culpa de absolutamente nada. Pero se te olvida cuando tú atacaste a políticos de la derecha cuyos hijos tampoco tenían la culpa de nada, por malos que fueran, que yo estoy de acuerdo de esos políticos de derecha, y tú a los scratches les llamabas jarabe democrático. Cuando tú fuiste quien inventó falsedades sobre otros y ahora te quejas de que las levanten sobre ti personas absolutamente despreciables, pero si el que miente contra Pablo Iglesias, como no que hay diario, el miserable de Eduardo Inda, es despreciable, pues igual de despreciable es la gente de Podemos que ha inventado mentiras contra otros. Igual de despreciables que Eduardo Inda. E igual de despreciables que cualquier socialista que hiciera lo mismo. Cuidado. Entonces, eso de yo soy la única víctima en este país, de Pablo Iglesias, ya me tocó bastante las narices. Cuando era el cómplice de La Sexta, cuando La Sexta lo promovió hasta el delirio, y él decía lo que quería sobre cómo había que destruir al Partido Socialista y cómo todos los socialistas eran corruptos, sin pruebas, todo era muy bonito. El día que La Sexta se le voltea y le empieza a inventar cosas a él, con Eduardo Inda, por cierto, entonces él, qué mal, ¿cómo es posible que los medios se porten así? Pues te portaste tú en tus medios, siempre, cuando tuviste acceso a los medios. Así que yo estoy en contra de todos los ataques ilegítimos de los que ha sido víctima Pablo Iglesias. Pero le recuerdo que él ha hecho exactamente lo mismo. Así que no es la única víctima política de este país, por favor.